Mi nombre es Brian Danilo Mota Garzón y el día de hoy voy a hablarles sobre el derecho laboral en una línea de tiempo. Bueno, vamos a hablar de qué es el derecho laboral. Voy a dar pues un breve concepto acerca del derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de normas positivas referentes a la relación entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores en sus aspectos legales. Tenemos que el derecho laboral en la historia tiene como tal tres épocas muy importantes, que es la época antigua, la época media y la época moderna. Vamos a hablar acerca de la época antigua, que abarca desde el siglo V a.C. al siglo II después de Cristo. Bueno, vamos a hablar de los sucesos más importantes que se dieron en esta época. Primero se reformaron las jerarquías, en donde el trabajo manual lo realizaban los esclavos, quienes dependían completamente de sus dueños. También que en Roma la población se fundó luego de los conflictos sociales entre patricios y plebeyos, por la igualdad de la condición jurídica, política, religiosa entre romanos y extranjeros esclavos y hombres libres. También se da pues la relación del trabajo y se reglamentó jurídicamente con la creación de los tipos de contratos, el de arrendamiento y el de obra. Se contaba con una población extensa de artesanos que se asociaron y formaron colegios artesanos de un mismo oficio con fines netamente religiosos. En fin, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la Edad Media. La Edad Media se divide en dos periodos bien diferenciados, que es, en primero tenemos la Edad Media Alta, que abarca desde el siglo V al siglo XI, y la Edad Media Baja desde el siglo XII al siglo XV. Bueno, esta edad se caracterizó primero que todo por tres rangos muy importantes o sucesos muy importantes, que el primero es la subsistencia de la economía artesanal, el segundo es el nacimiento de ciudades y el tercero es el tránsito de la economía familiar a la economía de la ciudad. También en esta época o esta edad media se da la caída de Roma en manos de los bárbaros y se tenían pues bajo la potestad a los aprendices, los cuales pues remuneraban a sus maestros. También se conocen como las primeras corporaciones, que pueden considerarse un antecedente histórico de las uniones patrimoniales que existen en nuestros días, aquellas uniones pequeñas, talleres que tuvieron lugar antes de que hubiesen sindicatos de trabajadores. Ahora vamos a hablar acerca de la Edad Moderna, que abarca desde el siglo XVI al siglo XVII. Primero, pues tenemos que esta edad inicia de la Revolución Francesa, donde se suprimieron las corporaciones por presión a los maestros, posteriormente con la caída del ministro. En 1017, en el año 1791, del 17 de marzo, se indica también que el artículo 7, que dice: todo hombre libre es libre para dedicarse al trabajo, arte o profesión que estime conveniente. Luego tenemos también que en el mismo año de 1791, en el mes de junio, se prohibía y se sancionaban las reorganizaciones de corporaciones y coaliciones. Y pues por último tenemos el 1848, que es el marco, o pues esa fecha marcó el inicio de la época contemporánea con algunos hechos y fenómenos. Reglamentó el contrato de arrendamiento de obra y de industria. Y también pues se dice que la libertad del trabajo descansa en el libre acuerdo de las voluntades. Ahora vamos a hablar acerca del derecho laboral en Colombia. Primero pues vamos a dar pues un breve abrebocas acerca del derecho laboral en Colombia. Tenemos que antes el trabajo en Colombia era netamente esclavitud, donde los trabajos eran forzados y no se contaba con derechos. Pues a la llegada de los españoles pues cambió totalmente las costumbres, y estos cambios que se generaron pues por los españoles fueron pues para beneficio únicamente de ellos, ya que recolectaban todo el oro y la siembra o cultivos que se generaban aquí en Colombia. También esto pues tenemos como primer ponente o primer representante a José Hilario López, que fue el presidente que abolió la esclavitud, y pues como tal aparecen las leyes sociales como pensionar,
Bueno, también aparecen las leyes sociales como la pensión de jubilación, la ley sobre accidentes de trabajo y se les otorgó la comodidad a los obreros. También se da el derecho a la huelga. Y en 1940 también se crea el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo. Y en el mismo año también se da se genera una nueva rama del derecho que tiene como fin la regulación directa e indirecta entre empleadores, trabajadores y el Estado, para garantizar los derechos y proteger el trabajo con el fin de lograr la paz social. Esto es como tal un concepto acerca del derecho laboral en Colombia. El derecho laboral en Colombia también es conocido como una rama de las ciencias del derecho que tienen como objeto el trabajo del hombre. En 1950, el presidente Mariano Ospina promulgó los decretos legislativos 2376, 3743 que dieron origen al Código Sustantivo del Trabajo. También conocemos, se conoce que el derecho laboral colombiano tiene como regulador la Constitución Política de 1991 y como fuente las leyes colombianas. Y pues a continuación voy a dar un breve concepto acerca del derecho laboral. Dice, el derecho laboral de trabajo es un derecho de orden público. Es de todos y debe ser garantizado por el Estado. La Constitución Política consagra el derecho de asociación sindical que ampara a trabajadores y empleadores. Muchas gracias y espero que les sirva el video. Gracias por su atención y espero que les sirva el video. Chao.